Sánchez Corona Elías. Torres Chávez José Guadalupe. Es la práctica número 2 titulada Circuito RL. Marco teórico practicado. Diagrama de impedancia. El diagrama de impedancia se obtiene mediante la representación en un plano complejo de lo que es un elemento pasivo, ya sea resistivo, inductivo o capacitivo, en el cual la parte real es la resistencia y la parte imaginaria es la reactancia. Este diagrama se puede presentar mediante una forma rectangular A más BJ. Ya sabemos que la impedancia no es un fasor, pero se puede representar como tal. La representación fasorial y sinusoidal del inductor se tiene que la tensión se adelanta con respecto a la corriente, o también se puede decir que la corriente se atrasa con respecto a la tensión 90 grados, y que al igual que el diagrama de impedancia tiene su representación fasorial con respecto a tensión corriente o una forma sinusoidal con respecto a la frecuencia, considerando siempre ese adelanto o atraso de la tensión corriente. Impedancia. La impedancia es la medida de la oposición que presenta un circuito a una corriente eléctrica mientras se le introduce una diferencia de potencial. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna. La impedancia está definida por la relación entre el fasor tensión y el fasor corriente. Está dada en números complejos ya que depende de la corriente, la cual varía en el tiempo. La parte real de la impedancia es la resistencia, que es persistente en todo momento en el dispositivo o en el circuito, mientras que la parte imaginaria es denominada reactancia, la cual depende de la frecuencia a la cual se somete el circuito o componente. En la resistencia, la impedancia es directa, es decir, la misma, ya que está dada en ohms. En el inductor, la fórmula para calcular la impedancia es J por omega por el valor de la inductancia. En el capacitor, 1 sobre JW o omega por el valor de la capacitancia. La letra omega se define por 2 veces pi por frecuencia. Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo eléctrico. Estas tienen diferentes tipos, se dividen en fijas. Estas son aquellas que tienen un valor fijo y a su vez tienen una división, que son de núcleo de aire. Estas son aquellas que no tienen ningún núcleo en su interior. Otra división es de núcleo de hierro. Estas son aquellos que están formados por láminas delgadas de aleación de hierro en forma de E o I. Otras son las de núcleo de ferrita. Estas son aquellas que están diseñadas por un material especial formado por polvo de hierro, otros compuestos y aglutinante. Son las más usadas por sus buenas propiedades magnéticas. Las bobinas que tienen mayor inductancia son las de núcleo de ferrita y la de menor valor son las de núcleo de aire. Otro tipo de división son las variables. Este tipo de bobinas permiten la variación de la inductancia al desplazar su núcleo. ¿Ya está conectado? Ahora quiero que energices y tensión en la resistencia. ¿No vieron dónde abandoné mi plumón azul? ¿No lo ven por ahí? No. Bueno. Tienes la otra. Una en la resistencia y otra en el inductor. Una vez en la resistencia. ¿Dónde se apunta? Esos valores venlos anotando. Lo que estamos haciendo ahorita, lo que vamos a medir es la tabla 2. Lo que calculamos fue la tabla 1. Ojo, Pepe, ¿le puedes agarrar aquí para que no se junten? ¿Le puedo qué? No, ¿No tiene patita? sí, pero... Sube el rango. ¿Qué es el amperes?
necesita? 14 miliamperes. Aprox. Acá nos dio 13.50. 13.58. De todas formas, vuelven a hacer zona. ¿No se ve nada? No. Bueno, 11. 11, 10, 60, 11. En realidad, con esos tienes que hacer el cálculo. Ajá. ¿Va? O con los que me diste. ¿A poco sí te dio 11 aquí? Me daba 10, pero pues que caía. Bueno, si se cae, se cae. Para abajo, Para para arriba. Hubo una subida de tensión. Una Subida de tensión. Hay que ponerlas al mismo eje, ¿no? Sí, con un solo ciclo. De abajo, ¿no? Ahí, pongo las dos. No, Pon pero las- la pon estas dos flechita líneas flechitas en esta línea. Por eso, ahí pongo las dos. en la... ¿En esa? Arriba, 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 arriba. Esa, mira. Ahí. Igual la otra. Ahí está. ¿Ahí o ahí? Ahí. Bien. Estoy en agua. Ahí está. Ahí están. Oye, ¿a poco son muy iguales, no? Es mínimo lo que tiene. el ángulo de desfase es y el ángulo de la resistencia Aquí está. ¿Qué? es igual al Conectas. ángulo de desfase más 90. Desde luego es negativo Espera. Este es el neutro, ¿no? Es el... Neutro. Ajá. Una vez sí ya diré. Pero prende la fuente. ¿Ya la prendo? Espera. ¿Ya? Sí, pero es que tengo que dar más ¿Ya? Este así. Ya. ¿Cuánto me dicen de la resistencia? 7 puntos de la resistencia. 4.8. A ver, apágale. Pero vele. ¿Ya? ¿Aquí? Para que ya no se Ahí está, 7.40. Yo las pongo... O sea, esta polar, esta rectangular, métela, ves que eso se hace. Pero no importa porque con el... Los 38 Ah, ya no van a sacar ahí nada de... bueno, necesitamos la regla de... Ajá. Sí, Ahí está. Entonces sí cuadra la, sí hace ecuaciones Ahí simultáneas está. Sí. con complejo. Sí. ¿Me ibas a mostrar? Sí. Gracias. Y son negativos. Este tiene 148 grados. ¿Sí? En esta plática pudimos ver que la impedancia en una resistencia es directa ya que está dada en ohms, mientras que en un inductor está compuesta por una parte real y una imaginaria. La real es la resistencia del elemento y la imaginaria es la reactancia, que depende de la frecuencia a la que se somete este dispositivo. También por medio de los factores podemos identificar que en el elemento pasivo que es la resistencia, la corriente y la tensión están en fase. En el inductor la tensión se adelanta 90 grados lo que es la corriente y para el capacitor la corriente se adelanta a lo que es la tensión. En nuestra práctica en particular pudimos denotar que a veces en el osciloscopio muestra en un dispositivo cierta tensión y en el otro toda la tensión de alimentación. Para este caso lo que hicimos fue reacomodar los elementos para poder obtener la distribución de corriente en cada uno de los